Enseguida nos complace iniciar la reunión con profesores, test de autodiagnóstico y pruebas directas al consumidor. Contamos con la honorable presencia del doctor Santiago March, la maestra Juana Ramírez, la doctora Fernanda Cobo. Tenemos el gusto de contar con la distinguida participación del doctor Santiago March. El doctor Santiago March es médico cirujano egresado de la UNAM. Cuenta con un diplomado en Planeación y Desarrollo de Negocios por el ITAM. Fue miembro del Comité de Aspectos Éticos, Legales y Sociales y coordinador académico del Consorcio Promotor del Instituto Nacional de Medicina Genómica, así como director de enseñanza y de investigación. Además, fue coordinador científico y tecnológico del proyecto Mapa del Genoma de los Mexicanos. Es miembro fundador de la Organización del Proteoma Humano, Sociedad Mexicana de Educación Médica, Genómica y Bioeconómica y de la Agencia COBIN. En el área académica fue profesor titular de Medicina Genómica y Genética Humana en el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con más de 30 publicaciones científicas en revistas indexadas y diversas publicaciones de divulgación en ciencias de la vida, salud y biotecnología. Además, es integrante del Consorcio de Científicos Innovadores Haciendo Frente a COVID-19 y es miembro de la Red Global Cooperativa para las Enfermedades Raras de la Organización Mundial de la Salud, coordinando el Hub de México. Actualmente es coordinador del Consejo Promotor de Nuevas Tecnologías en la Fundación Mexicana para la Salud. Además, tenemos el honor de contar con la maestra Juana Ramírez. La maestra Juana Ramírez cuenta con una licenciatura en Psicología y una maestría en Administración de Negocios. Además, es egresada del programa de alta dirección del IPADE Business. Es experta en planeación estratégica, diseño de modelos de acceso en la salud, marketing y publicidad, gestión de equipos comerciales, emprendimiento, liderazgo e innovación. La maestra Ramírez cuenta con múltiples reconocimientos, entre los cuales destacan Premio Emprendedor del año 2015. Se le incluyó en el ranking de las 100 mujeres más poderosas de México y el INADEM le otorgó una mención honorífica como mujer emprendedora. Actualmente, la maestra Ramírez es fundadora, CEO y presidenta del Consejo de SOIN, una organización enfocada en la gestión de la medicina personalizada en pacientes con enfermedades crónico-degenerativas complejas, como el cáncer, esclerosis múltiple y artritis reumatoide. Además, contamos con la honorable participación de la doctora Fernanda Cobo. La doctora Fernanda Cobo es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con una maestría en Derecho y Salud Global por el Emory University School of Law y es doctora en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública. La doctora Cobo se desempeñó como coordinadora del Consejo Promotor de Tecnología en Salud en FunSalud y como directora de Planeación Estratégica Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social. Además, fue investigadora en la Fundación Mexicana para la Salud. En el ámbito académico es profesora en el área de Derecho y Salud en el Instituto Nacional de Salud Pública, así como coordinadora del programa de Derecho y Salud Pública en el ITAM. Actualmente, la doctora Cobo Armijo es profesora de la Universidad Iberoamericana. En este momento damos inicio a la reunión con profesores, test de autodiagnóstico y pruebas directas al consumidor. Adelante. Vamos a comenzar esta mesa con profesores en este panel de pruebas de autodiagnóstico y pruebas abiertas al consumidor. Así que quiero empezar, darles las gracias primero a Fernanda Cobo y a Juana Ramírez por acompañarnos el día de hoy. Y me gustaría primero explicarles cuáles son las principales pruebas que están en el mercado
Algunas, la mayoría están en México y en los países industrializados. Por un lado tenemos las pruebas de autodiagnóstico, en el que una persona hace una compra, recibe en su casa un kit. Normalmente ese kit la persona puede utilizar saliva, hace una reacción con una sustancia y entonces la deposita en un cartucho y puede tener el resultado, por ejemplo, de una infección por hepatitis C, por VIH, recientemente también por SARS-CoV-2 y por muchos otros agentes infecciosos. También existen otro tipo de pruebas directas al consumidor, que son pruebas que estudian fundamentalmente el ADN, que pueden ser el ADN en su estructura o el ADN en su función. Las de estructura son las que todos conocemos, que son las pruebas de ancestría, en donde podemos revisar cuál es nuestra huella genética, nuestro linaje, nuestros antecesores. Posteriormente aparecieron otras pruebas que tienen que ver con el metabolismo, cómo se absorben los alimentos, los nutrimentos, se metabolizan y se excretan. Además, también desde hace aproximadamente 8 años han aparecido en el mercado pruebas para predisposición de cáncer. Si ustedes recuerdan, la prueba del BRCA, que apareció en Estados Unidos y posteriormente en México, y que ahora ya se ha extendido a varios tipos de cáncer, sobre todo tumores sólidos. Este es el bosquejo de cuáles son las pruebas, y a mí me gustaría platicar con ustedes, por ejemplo, Fernanda, desde el punto de vista del derecho y de la normatividad, ¿qué es lo que está pasando en México alrededor de este tipo de pruebas? Ay, gracias, Santiago, y hola a todas y todos. Hola, Juana. La verdad es que es un gusto muy grande para mí estar en esta plática contigo, siempre en Funsalud, que la verdad yo considero como mi casa. Pues mira, Santiago, la verdad es que lo que sucede con las pruebas genómicas en México, y no solo las pruebas genómicas, o sea, todas las pruebas que tú ya hiciste nos hiciste el favor de decirnos, es que hay dos tipos de autorizaciones, no solamente en México, sino también en la FDA. Hay pruebas que tienen una autorización o una licencia, lo que nosotros podríamos conocer en México como un registro sanitario, y hay otras pruebas que tienen nada más una licencia o son licenciadas solamente para temporalmente, como pueden ser todas las pruebas diagnósticas o de autodiagnóstico para COVID-19. Lo que sucede es que, bueno, ha habido un debate en el mundo jurídico y en el mundo de las agencias regulatorias sobre cuáles son los requisitos con los que deben de cumplir unas y otras pruebas. Por ejemplo, la FDA en algunas de ha cambiado sus criterios, ¿no? Especialmente en las pruebas de autodiagnóstico de COVID-19. A ver, es una realidad que nosotros no sabemos bien a bien cómo estaba todo el tema de regulatorio que se adecuara a cómo iban a estar licenciadas las pruebas. Pero la FDA ha cambiado sus criterios. En un principio, por ejemplo, no necesitaban lo que se conoce como Pre-Market Authorization. Ahora ya se necesita una Pre-Market Authorization y un licenciamiento de las pruebas de autodiagnóstico posteriores al licenciamiento de marketing. Ahora, este fue un requisito regulatorio que se modificó. Sin embargo, estas pruebas, o la gran mayoría de ellas, siguen siendo pruebas que tienen un licenciamiento temporal. Esto es lo que ha sucedido también en México a nivel local. La COFEPRIS, de hecho, emitió en marzo la autorización, un acuerdo de lineamientos, justamente en el que los dispositivos médicos que nosotros conocemos como agentes de diagnóstico, que pueden ser este tipo de pruebas de diagnóstico de COVID-19, están sujetas justamente a una autorización a una autorización temporal. Ahora, ¿qué quiere decir que tenga una autorización temporal? Que si posteriormente, con el avance de la ciencia, vemos que es necesario eliminar esta autorización o que es necesario modificarla, se realizará lo pertinente hasta que se pueda obtener un registro sanitario. Ahora, lo que ha sucedido en México también es que hemos modificado la forma de cómo reglamentamos este tipo de pruebas. En un inicio, al iniciar la pandemia, el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, el INDRE, era quien realizaba los análisis de cada una de estas pruebas. En octubre de 2020 dijo el INDRE, bueno, hasta aquí llegué. Pero luego hemos visto que en la práctica el INDRE ha continuado haciendo los análisis de todos los distintos kits que les llegan a partir de lo que los fabricantes
que quieren expedir este tipo de pruebas en México realizan. Ahora, quiero que me digas una cosa, Fer. Por ejemplo, las pruebas de hepatitis C, estas pues están haciendo en campañas de prevención, en reclusorios, en lugares de riesgo y grupos de riesgo, y esas, hasta donde yo tengo entendido, ya tienen varios años haciéndose en México. Entonces entiendo que en México hay pruebas de autodiagnóstico que ya tienen la autorización y otras que no lo tienen. Exactamente, hay pruebas que ya tienen un registro sanitario y pruebas que tienen una autorización temporal, como son todas las relacionadas con COVID-19. La gran diferencia, Santiago, son los requerimientos normativos y regulatorios que se le piden a unas y otras pruebas. O sea, si tú cumples con el requisito de que ya eres una prueba, por ejemplo, como la de hepatitis C, que tiene varios años en el mercado, que se realizan algunos de los assays en México, por ejemplo, y que ya tienen un cierto registro, una cierta autorización, probablemente quepas en el requisito de ser un dispositivo médico que sí necesita registro sanitario. Ahora, cuestión distinta a las pruebas de COVID-19, que con base en lo que hemos visto y lo que la autoridad sanitaria y regulatoria ha emitido, necesitamos distintas características o requerimientos normativos para poder tener una autorización del uso de emergencia. Pero sí es importante decir que una autorización de emergencia no es un registro sanitario y puede ser revocada posterior a que pase la situación álgida de la pandemia o la situación álgida de emergencia. Claro, muchas gracias, Fer. Juana, tú eres una de las pioneras en México en las pruebas directas al consumidor. Me gustaría que nos platicaras en este entorno qué estrategias y cómo has podido avanzar en este marco regulatorio y también con el tema de los médicos, porque hay muchos médicos que no aceptan del todo este tipo de pruebas o que no están capacitados, y por el otro lado los pacientes que muchas veces piensan que esto es el santo grial, la panacea, y que les va a resolver su problema de salud. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, pues encantada de platicar contigo, Santiago y Fernanda, y un saludo a todos el auditorio. Mira, hay un tercer grupo de pruebas de las que ahorita no platicó Fernanda y son las que se procesan en otros lugares. Es decir, lo que tú decías un poco al comienzo, que tomas la muestra localmente, tomas la muestra de saliva, de sangre o de tejido, o usas muestras de tejido de otros procedimientos, como en el caso de los pacientes oncológicos, para entender cuál va a ser el diagnóstico al que se va a beneficiar más un paciente. Pero los estudios son procesados en otros laboratorios, en Estados Unidos o en Europa. Entonces, lo que la COFEPRIS ha respondido hasta hoy es que cuando los estudios se procesan en otros lugares, se requiere acreditar los permisos de esos laboratorios en esas, cumpliendo la regulación local del país en donde se procesa el estudio. Entonces ahí hay diferencias sustanciales y todavía tenemos más de la mitad de las pruebas genéticas y genómicas sin una aprobación de FDA. Algunas tienen Consejo Europeo, otras tienen FDA. Lo que sí más o menos todos los laboratorios cumplen es con regulaciones como CLIA, ICAB, en fin, que en realidad tienen más que ver con las condiciones del laboratorio en donde se procesa la prueba, pero no necesariamente la confiabilidad de la prueba. Entonces, un primer elemento vital para los médicos, porque el paciente normalmente no va a tener las herramientas teóricas necesarias para analizar el sustento científico de una prueba, pero sí el médico tratante sigue siendo vital enfocarse en el sustento científico, estadístico, de tiempo que tiene esa prueba en el mercado, para entender qué tan confiable puede ser a la hora de diagnosticar a los pacientes. Ahora bien, ¿qué me parece que es muy importante? Seguir trabajando en educación médica, porque en la medida, si bien lo que dices es cierto, yo me acuerdo hace 12 años, cuando trajimos al país el concepto del uso de pruebas genómicas en pacientes oncológicos, que muchos médicos me respondían, yo no creo en eso, y entonces yo les decía, no doctor, si no es religión, no es ciencia, no se trata de creer, hay que entenderlo. Esa ya no es la realidad, Santiago. La verdad es que hoy la mayoría de la comunidad médica sabe que la genética no solo existe, sino que es una herramienta extraordinaria y excitante para
diagnosticar mejor, tratar a los pacientes y adelantarse a lo que pueden ser riesgos, tú decías antes, oncológicos, pero también hoy hay pruebas para enfermedades cardiovasculares, hoy también hay pruebas para predecir cómo va a responder un paciente a una terapia farmacológica, y entonces jugamos menos el ensayo y el error porque tenemos mayores certezas sobre los perfiles genéticos de los pacientes. Entonces, ¿qué es necesario? Seguir trabajando en educación médica en todas las áreas, para que las herramientas que ya existen en medicina interna, en ginecología, en oncología, en neurología, y que pueden ser usadas en favor de los pacientes, se puedan masificar. Y del lado de los pacientes será relevante decir que ni siquiera intenten hacerse una prueba genética si no tienen a la mano un médico que asesore los resultados, y más allá de los resultados, la toma de decisiones. Porque lo más importante, cuando a mí alguien se me acerca y me dice, Juan, es que me quiero hacer la prueba de riesgo oncológico o la de riesgo cardiovascular, mi pregunta es, ¿qué vas a hacer con los resultados? ¿No? Si el resultado no se acompaña, no solo de la interpretación de los resultados, sino de un proceso de cuidado a partir del cual el paciente pueda adoptar hábitos de vida saludable que disminuyan los riesgos que tiene por un factor genético, por ejemplo, no tiene ningún sentido usarlos. Pero sí tenemos que trabajar todos en masificar el uso de estas tecnologías que evidentemente nos generarían ahorros sustanciales en los sistemas de salud. Muchas gracias, Juan. También es importante recordar que para que una persona esté sana o esté enferma, se requiere de un equilibrio entre los factores genéticos y todos los factores ambientales. Y los factores genéticos solo dan aproximadamente el 30% del componente de cualquier enfermedad compleja, que son las enfermedades comunes que padecemos. Fernanda, el tema de compartir la información. Muchas veces uno, al hacerse una prueba de esta naturaleza, en donde, imagínate, yo estoy mandando mi ADN a otro país, como nos comentaba Juana, donde lo van a analizar y a través de una forma encriptada y segura y de acuerdo a la normatividad de los otros países me van a enviar mi información. Pero, ¿qué está pasando en México con que los pacientes contribuyan con sus datos para este tipo de pruebas o en general para las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, los drones, el Internet de las cosas, se haga realidad en México? Necesitamos de los pacientes, pero ¿cuál es el trasfondo, el contexto de esto, Fernanda? Claro, el trasfondo, Santiago, es sumamente interesante. A ver, a partir de la obtención de la data genética de las personas, se creó un mercado alterno, llamémosle así, un mercado que se constituye por los datos justamente que tienen las personas. Entonces, en países como Estados Unidos existe ya una regulación de datos que permite a la persona vender sus propios datos genéticos, o por ejemplo que participe con sus datos genéticos en ensayos clínicos, que solamente se van a dar a partir de las muestras que obtengan las personas. Entonces, este es un mercado alterno que en algunos otros países ya está regulado. Hoy en México, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y en posesión de sujetos obligados identifican a los datos genéticos como información sensible. Entonces tiene, al ser información sensible, un cierto grado más de levosidad para el sujeto obligado o el particular que tenga los datos, de cumplir con la adecuada custodia de los datos, de decirle a las personas claramente en qué se van a usar sus datos y empoderarlos para el uso de los mismos, y también decirles que, bueno, o sea, ellos son al final los últimos dueños de sus datos, y se tiene que firmar además una carta al inicio que le explique a las personas el uso y la persona pueda dar o no la autorización para que sus datos se utilice. Es importante decir que estos datos también tienen que cumplir con las estipulaciones de la ley y de todos los derechos que nosotros conocemos como derechos ARCO. Claro. Juana, mucha gente alega o establece sus reservas con estas pruebas comentando el alto costo de las mismas. ¿Nos podrías un poco platicar de cómo ha sido la evolución del costo de estas pruebas y en la realidad de México, de la medicina privada y del sistema de salud, de un hospital público?
¿cómo se pueden, digamos, incorporar este tipo de pruebas sin que el tema económico juegue un papel preponderante? Mira, sin duda que sí, el tema del costo de las pruebas es una variable importante. Pasa como en casi todas las tecnologías de salud, ¿no? Que los primeros tratamientos, por ejemplo, en inmunoterapia o en terapias blanco, por supuesto que tienen graves problemas de acceso por los costos, pero en la medida en que esas tecnologías también se pueden masificar, entonces tenemos una disminución. Si pensamos cuánto costó hacer el análisis del primer genoma humano, 3,000 millones de dólares. 3,000 millones de dólares hace tan solo 20 años, ¿no? ¿Y cuánto nos cuesta hoy hacer el análisis? $300, ahorita vi una oferta de $300 en Estados Unidos. Exacto, entonces, por supuesto que sí vemos una evolución muy positiva de cuáles son los costos y el acceso que podemos tener en este tipo de diagnósticos. O sea, sí la promesa de, en la medida en que se usen más, de forma más masiva y en la medida en que se desarrollen más tecnologías, más herramientas, equipos reactivos, por supuesto que eso hace que las tecnologías estén más cerca de la gente. Ahora bien, hay algunas herramientas de diagnóstico genético que deberíamos estar usando sin ninguna excusa, porque hoy ya impactan positivamente en el costo de la atención de ciertas enfermedades, y un caso que ya es muy sabido, sobre todo por los oncólogos, es el uso de pruebas genéticas en pacientes con cáncer de mama en etapas tempranas, en donde entender que más del 50% de las pacientes con cáncer de mama en etapas tempranas no se van a beneficiar de la quimioterapia, y que en ausencia de un diagnóstico genético pues la mayoría van a recibir tratamiento, y que con un estudio genético no solo nos ahorraríamos el tratamiento, sino que no expondríamos a las pacientes en el sector público a usar un tratamiento que no les va a generar ningún beneficio, pero que sí puede tener efectos secundarios y colaterales irremediables. Entonces, ya hay herramientas que nos permiten. Tú citabas al comienzo el uso de BRCA1 y BRCA2 para predecir la probabilidad de cáncer de mama y cáncer de ovario, y cómo esto en países desarrollados es parte de los procedimientos normales de medicina preventiva, ¿no? Otras herramientas que también citabas al comienzo, querido Santiago, como el uso de estudios genéticos para entender la absorción de nutrientes e incluso cuáles son las formas de ejercitarnos que mejor nos convienen de acuerdo con nuestra genética, pueden hacer una gran diferencia en el combate de la obesidad en un país que, como en México, tiene en el origen de muchas otras enfermedades de mucho más alto costo que un estudio genético para planear un plan de cuidado y prevención de muchas enfermedades. Gracias, Juan. Santiago, pero, y qué bueno que Juana lo tocaste. O sea, a mí me parece, desde el punto de vista del sistema de salud, que hablar de pruebas genómicas, justamente como yo entiendo perfectamente los beneficios que tienen, justo como los explica Juana. Sin embargo, en un sistema con las presiones presupuestales, como el sistema de salud mexicano, donde ni siquiera podemos garantizar un porcentaje del PIB determinado para cumplir con las necesidades de las personas que tienen cáncer, en este caso especialmente los niños, donde han desaparecido seguros de salud como el Seguro Médico Siglo XXI porque ha sido absorbido supuestamente por el Instituto Nacional para el Bienestar, donde nuestro fondo de previsión presupuestal para enfermedades de tercer nivel, donde estas pruebas probablemente se harían, o bueno, estoy pensando, ¿no? O sea, de dónde sacar el dinero para pagarlas como sistema, nos pone en un tema de lo quiero, pero no lo puedo, o no lo puedo tener como sistema. Déjame decirte una cosa, Fernanda. El costo para estas pruebas de tamizaje genético o genómico, el costo realmente es muy bajo. Y, por ejemplo, el poder clasificar a los pacientes con obesidad mexicanos, poderlos estratificar, es decir, formar los subgrupos de acuerdo a su perfil genético, no implica leer todo el ADN de cada una de las muestras de los mexicanos, sino implica hacer un tamizaje en los mexicanos obesos. Y por otro lado, en cuanto a tratamientos, hay estudios en México y en muchos países de la región en donde son estudios de costo-beneficio, en donde se demuestra, por ejemplo, les voy a comentar uno, el uso de anticoagulantes, hacer una prueba para ver si yo necesito warfarina o acenocumarina y cuál es la dosis, de acuerdo a 3 genes que se miden nada más, se miden las variantes de 3 genes, comparado
con el riesgo que tiene la persona de desarrollar enfermedad vascular cerebral, infarto, lo que implica de hospitalizaciones, fuerza laboral, Es que incapacidades. no lo desconozco. Esos estudios se han hecho, por ejemplo, con este medicamento. Claro. De hecho, hay un estudio de FunSalud del año 2013 por el doctor Eduardo González Pierre, en donde demuestra que en México, y lo demuestra con datos del IMSS y del AMIS, de las aseguradoras. Entonces, ya también se han hecho otros estudios con antibióticos, se han hecho estudios oncológicos, por ejemplo, hay con cáncer de mama, hay con cáncer de pulmón. Así es. En donde si tú ves de manera abstracta el costo de la prueba, que todavía para un sistema, como tú dices, puede ser muy alto, pero también si ves el beneficio, como lo comentó Juana, en el costo de medicamentos, reacciones adversas, sobrevida de los pacientes, Tratamientos innecesarios. Y calidad de vida de esos pacientes que se están manejando con cáncer, a lo mejor ya la ecuación puede cambiar. Exacto, Fernanda, y ese es justamente el problema de quienes desde el punto de vista económico únicamente toman decisiones de salud, ¿no? Hoy es mucho más económico usar herramientas de diagnóstico genético y genómico antes de tratar que simplemente tratar de acuerdo a lo que dicen las guías en las enfermedades en las que ya existen estas herramientas. Ahora, también es la eterna discusión de en dónde tendríamos que invertir, si nos tenemos que enfocar solamente en tratar a las enfermedades o también tendríamos que invertir en prevenir, estadificar y planear de una mejor forma la salud. Entonces, en cualquier espacio, y entiendo tu postura, pero en cualquier espacio no contar, o sea, pensar hoy que la mayoría de los médicos mexicanos no pueden contar con estas herramientas de diagnóstico genético, tiene que encendernos las alarmas a todos para identificar cómo sí acercar de manera urgente esas herramientas para que los pacientes puedan ser tratados con mayor precisión y para que los recursos del sector salud puedan ser optimizados. Claro, pero es que yo no digo que las pruebas estén mal, que no tengamos que aumentar el acceso, que al final del día los beneficios no sean mayores el de tener una política, pues puedo decirlo, sistémica de aplicación de pruebas de este estilo, ¿no? Lo que yo digo es, en la situación del Sistema Nacional de Salud mexicano, como nos lo encontramos ahora, ¿de qué manera podemos entonces articular eficientemente las responsabilidades de cada uno de los sujetos para aumentar el acceso? Porque hoy ustedes me hablan, y perdónenme que me ponga así, pero es que si no, no le podemos poner, no le podemos picante a la mesa. O sea, ustedes me hablan de todos estos beneficios en un sistema donde yo veo las proyecciones a 20, 30 años, ni siquiera a 20, 30 años, o sea, más cercanas a 5 o 10 años, y donde evidentemente no nos alcanzan los recursos, ¿no? Entonces mi pregunta también para ustedes ahora es, ¿de qué manera podemos articular las obligaciones para aumentar el acceso? Porque si no, parece que solamente unos cuantos pacientes, quienes tienen recursos, quienes tienen dinero, van a tener acceso a estas pruebas, y lo cual al final se traduce en inequidad, Santiago. Y justamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible lo que nos dicen es que hay que tratar de disminuir la inequidad en salud. Mira, déjame contarles dos temas. El primero es, precisamente México, para incrementar la equidad en pruebas genéticas y en el desarrollo de lo que se le denominó la medicina genómica, creó un Instituto Nacional de Medicina Genómica. Lo dotó con la tecnología más poderosa del mundo y le dio un presupuesto. El instituto ya lleva 15 años y hasta el día de hoy no se ha podido articular en el sistema. Eso no quiere decir que no lo vaya a hacer. Yo lo que creo es que México tiene los elementos, las piezas del rompecabezas, y que lo que tiene que hacer es hacer una estrategia en el que participen el sector privado, la academia y el sector público, y entonces sí, con una estrategia y con objetivos en común, se pueda dotar a las instituciones, como puede ser los institutos de salud, el propio INMEGEN, el IMSS y el ISSSTE, que también tienen una infraestructura de medicina genómica. O sea, esas pruebas de las que habla Juana se pueden procesar en México con los mejores niveles de certificación mundial. Sin embargo, en la realidad no acontece. Ahora, yo les voy a comentar otro fenómeno que se ha dado en otros países, que consiste en que se han hecho algunos estudios que cuando a las personas
por ejemplo, de Asia o algunos europeos, de poblaciones asiáticas y europeas, en su educación tú les enseñas qué es el ADN y que si tú conoces tu ADN mejor, te puedes cambiar ciertos hábitos o puedes ser como un reforzador positivo para que tú concientices y digas, no, pues sí, ya tengo que ponerme a hacer más ejercicio porque tengo esta señal en mi ADN. Y se ha demostrado que en muchos grupos poblacionales con otra cultura ha tenido resultados positivos. Déjame agregar algo que aporta y apoya lo que acabas de decir. Nosotros tenemos una prueba en la que identificamos el perfil nutricional y metabólico de los pacientes y su perfil de ejercicio, a partir de si generan fibras largas o cortas, etc. Es completamente distinto. Puedes tener 2 pacientes con obesidad, ¿no? Si al paciente 1 no le haces un estudio genético y simplemente le desarrollas un plan nutricional, un plan de ejercicio, etcétera, con la meta de disminuir su peso, y al otro le haces un estudio genético y le explicas con data, ¿no?, qué alimentos le van a ayudar a tener un mejor metabolismo, cuáles no, cuáles le van, etcétera, etcétera, porque sí es mejor que haga entrenamiento funcional o que salga a correr o qué tal. La sola percepción del paciente respecto de por qué me están dando estas recomendaciones cambia radicalmente. Cambia radicalmente cuando le dices a un paciente que tiene un riesgo superior al 35% de desarrollar cáncer de mama y que por tanto en su caso, que además tiene antecedentes familiares, es muy importante hacer una mastografía, etcétera. Hay mucha mejor adherencia de las personas a rutinas de estilo saludable, claro, que en ausencia de, claro, información genética. Sí. Ahora, quiero pasar a otro tema, que es el de la socialización. Ya dijimos, ya hablamos de infraestructura, ya hablamos de recursos humanos que los tenemos, aunque no son suficientes, siempre se requieren más, pero yo puedo comentar que México tiene un nivel aceptable de expertos en genética, en biología molecular y disciplinas afines que nos pueden garantizar que si nosotros decidimos aplicarlas a todo el sistema o a grandes grupos de pacientes, no va a ser un impedimento los recursos humanos, el capital humano. Entonces ya llevamos eso. Ahora viene la socialización. ¿Qué ha pasado en algunos países industrializados? Desde 2005 se autorizaron las primeras pruebas. En 2013 se secuencia el genoma humano, 2005 primeras pruebas. Pero tenía que ser con prescripción médica. Después, en 2015, la FDA saca un documento donde dice que yo ya las puedo solicitar libremente sin la mediación de la receta. Entonces, ¿qué ha pasado? Que hay una sensibilización en todos los niveles y en toda la población de qué es el ADN, hasta inclusive con temas ecológicos, porque todos los seres vivos estamos formados de ADN. Entonces, a ver, si todos estamos formados por ADN y a los niños se les inculca el cuidado de la naturaleza, pues ¿por qué no también vamos de pasada y con su ADN? Pero bueno, ¿qué podemos hacer, Fer, para socializar esto en México? Porque también hay otros grupos que dicen que el nivel cultural y que esto puede ser un impedimento para que la gente realmente lo interiorice y realmente lo aplique para su cuidado personal. Aquí voy con mi visión de derechos humanos nuevamente, Santiago. Es que al final del día se tiene que reducir la brecha, pero no solamente la brecha de acceso a la salud, sino también la brecha de comunicación y de información que tenemos a nivel poblacional. Es decir, existen grupos poblacionales que tienen una capacidad de, no quiero decirlo, una capacidad de comprensión, por ejemplo, de datos limitada. Hay grupos poblacionales que no entienden o que no están cubiertas en la pirámide de Maslow, literalmente, si lo vemos así, sus necesidades más básicas. Entonces, yo considero que para contestar tu pregunta tendríamos que abordarlo desde una visión de determinantes sociales de la salud, por ejemplo. O sea, y no solamente determinantes sociales de la salud, sino es una visión estructural, no vista nada más desde el punto de vista del sistema de salud, sino que tiene que ser, ahora sí que como decía el
Ilona Kickbush, o sea, una visión de salud en todas las políticas. Porque si no trabajamos, como lo mencionaba también Juana, para concientizar a las personas usuarias del sistema, y voy a dejar a un lado el nombre paciente porque paciente tiene una connotación como no empoderadora de las personas usuarias del sistema, pero si vamos a empoderar a la población, y no solo a las usuarias del sistema, sino a toda la demás población que le interesa, como tú dices, conocer los datos sobre su ADN, conocer su predisposición a ciertas enfermedades, o las personas que ya lo usan, pues tendríamos que empezar a eliminar estas ciertas brechas educativas, estas brechas de información, estas brechas además de acceso al sistema. Porque no es posible que en México también mucha gente ni siquiera llegue al sistema de manera preventiva, cuando entiendo que estas pruebas además tienen una gran utilidad para fomentar la prevención de ciertas enfermedades. Entonces yo lo vería desde una visión más sistémica, Santiago, desde una visión de determinantes, desde una visión de darle a las personas más información y de aumentar esta educación en el autocuidado, por una parte, pero también en el uso de estas herramientas, y fomentar el acceso, porque creo nuevamente que es un tema de inequidad que se refleja en el poco acceso de ciertos grupos a este tipo de pruebas, a pesar de que mundialmente el costo sea bajo. Ok. Juana, ¿qué te parece? Mira, creo que hay dos grupos clave que nos pueden ayudar mucho en la socialización de la salud en general y del uso de estas herramientas diagnósticas en lo particular. Y el primero es, por supuesto, la comunidad médica y fundamentalmente los médicos de primer contacto. Es difícil, ¿no? Es largo, es costoso que los pacientes lleguen con el médico especialista, ¿no? Importa, incluso tratándose del sector privado, de repente no llegan con el especialista adecuado. Entonces, regresar a entender la importancia que tienen los médicos generales y los médicos familiares de primer contacto en la detección oportuna, en la prevención, el diagnóstico y en la educación en salud de las familias mexicanas es muy relevante, ¿no? Y ahí hay que seguir trabajando, creo que hay que seguir revisando los programas de estudio, porque hoy los médicos generales pues todavía no los entrenamos en oncología, por ejemplo, cuando es hoy uno de los principales factores de gasto financiero del sector salud, y entonces ¿por qué tendríamos que entrenarlos para que piensen primero en cáncer y la descarten antes de pensar en otras cosas, etcétera? Entonces, los médicos y particularmente los médicos de primer contacto, los médicos generales, tendríamos que volverlos especialistas del primer contacto, ¿no? Y repensar esa definición. Y del otro lado, un sector fundamental y clave en la salud son las mujeres. Y por ya sabes que soy una abanderada del concepto del empoderamiento femenino, pero no lo digo solo por eso, Santiago. O sea, todos sabemos que el 83% de las decisiones de salud del mundo las toma una mujer. Las grandes, las chicas, ¿no? Saben cuándo llevan a un familiar al doctor. El 97% de los pacientes en el mundo, de los enfermos, son cuidados por una mujer. Y no porque sea ni enfermera ni doctora, sino porque es la mamá, la tía, la hermana, la prima, la esposa, ¿no? Entonces, seguir educando a las mujeres, como lo hemos hecho exitosamente en cáncer cervicuterino, y cualquier estadística en el mundo nos demuestra cómo tenemos una caída, no tan grande como quisiéramos en países en vías de desarrollo como en países desarrollados, en donde prácticamente es una enfermedad que ha desaparecido, pero ha desaparecido porque las mujeres somos mucho más sensibles y mucho más abiertas a los conceptos de salud y de cuidado. Entonces, en ese grupo tendríamos todos los que trabajamos en salud que seguir desarrollando herramientas de comunicación que les digan a las mujeres cómo a través de estas pruebas, por ejemplo, de diagnóstico y de autodiagnóstico, pueden anticiparse, identificar riesgos, definir nuevos estilos de vida. Entonces, para mí esos dos grupos, los médicos generales y familiares y las mujeres, son ejércitos clave para mejorar la socialización en el autodiagnóstico, pero también en otros temas que tienen que ver con la salud. Claro, muchas gracias. Ahora, la medicina se está transformando. Estamos ante un nuevo paradigma. Está el modelo de las 4 Ps: preventiva, predictiva, personalizada y participativa. Están los países industrializados y en vías de desarrollo. Mi pregunta es, ¿cuál es su visión? ¿Realmente esta corriente que apunta y señala a que el paciente es el centro
de todo el sistema. Es el responsable de su salud y el médico solo lo acompaña, el sistema lo acompaña, pero el paciente, este empoderamiento o responsabilidad aumentada para el individuo, para el cuidado de su propia salud, es una utopía para México y para los países en desarrollo. ¿Es casi imposible lograrlo o cuál es tu visión, Fernanda? Pues no creo que sea una utopía. O sea, para empezar, creo que es un buen deseo que todos tenemos que tener y que tenemos una buena meta por la que tenemos que luchar como sistema. Justamente empoderar a las personas usuarias del sistema. Lo que yo sí diría es que cómo vamos a empoderar a las personas usuarias del sistema en un sistema que ni siquiera responde a sus necesidades, donde existen 1000 barreras para que la persona pueda acceder al sistema de salud. Y entonces, si la persona no puede acceder al sistema de salud, ¿cómo podemos pensar además empoderarla con el uso de pruebas de este estilo? Porque hay otras muchas formas de primero garantizar el acceso al sistema y luego de garantizar el empoderamiento de las personas usuarias. A ver, y con esto quiero decir, o sea, en México todavía tenemos a mujeres que desafortunadamente dan a luz en los estacionamientos de los hospitales porque no pueden acceder a ni siquiera a un hospital de segundo nivel. En el IMSS, el tema de los médicos generales que tienen menos de 7 minutos para ver a los pacientes en las unidades médicas familiares, también son barreras que al final del día desincentivan o pueden desincentivar una buena relación médico-paciente o médico-persona usuaria del sistema y que al final no ayudan a que las personas puedan empoderarse efectivamente. Entonces, nuevamente, Santiago, creo que es una cuestión de políticas públicas integrales, como decía Juana, de educar a las personas usuarias del sistema, de educar a los médicos generales, de educar a los médicos familiares, pero también de garantizar el acceso a este tipo de tecnologías para todas las personas justo cuando lo necesiten en el momento adecuado que necesitan la información. Es un criterio de calidad también. Juana, la forma en la que hemos hecho medicina hasta hoy claramente nos muestra que necesitamos un cambio. ¿Por dónde empezar en ese cambio? Además de educar a los pacientes, de capacitar a los médicos. Pero si a ti te preguntaran, como tomadora de decisión, dirías, ¿cuáles son las 3 acciones? Y también luego me gustaría escuchar las de Fernando. Las 3 acciones que tú de inmediato dirías. Pusimos el ejemplo de las pruebas, pero es igual el uso de wearables, el tomarme la presión, el oxímetro, en fin, todos los dispositivos y el software como dispositivo médico, que es otro tema. Pero ¿cuáles son las 3 acciones, Juana, que tú recomendarías con la visión de poder cambiar en este mundo de transformación que vivimos? Mira, hablabas hace unos minutos de las 4 Ps y ya hay muchos actores hablando de 5. Y la 5ª P es la poblacional. Creo que las estrategias de salud no se pueden masificar. Se tienen que desarrollar de acuerdo a las características poblacionales de los grupos humanos. Es decir, seguramente que la estrategia de prevención de cáncer en la piel que se utiliza en ciertos países con ciertos tipos poblacionales sea innecesaria en países con otro tipo de características poblacionales. Entonces, ese creo que es una de ellas, ¿no? O sea, ¿cómo entendemos mejor con la ayuda ya no solo de profesionales de la salud, sino de estadísticos, de sociólogos, de antropólogos? ¿Cómo entendemos cómo operan las poblaciones, a qué tipo de alimentación tienen acceso, a qué tipo de agua, de saneamiento básico, de información tienen acceso? Y en función de eso, ¿cómo empezamos a desarrollar por niveles esas estrategias? 2, hay que desarrollar guías basadas en recursos. O sea, no quiere decir que en el país donde hay menos recursos, entonces no se puede atender, por ejemplo, cáncer de ovario, y que en países desarrollados, entonces ahí sí. Lo que tenemos que hacer es empezar a adaptar, como lo empiezan a hacer muchos profesionales, con ASCO, por ejemplo, ya se han presentado varias guías basadas en recursos para la atención de enfermedades crónico-degenerativas que le ofrecen alternativas a los pacientes y que mejoran sus condiciones. Y el tercero, por supuesto, Santiago, y en eso vamos a
a coincidir tú y yo, es promover con insistencia, persistencia en el uso de la tecnología de la información, de la tecnología del diagnóstico, de la tecnología del tratamiento para la atención de los pacientes, que es un derecho universal, que es un derecho de todos y que cualquier análisis costo-beneficio demostrará que siempre es mejor atender a los pacientes con los mejores recursos disponibles, generando inversión en la prevención, más allá que en el tratamiento, por supuesto, y que un país saludable, un país que invierte en su salud, es un país también más productivo y, por supuesto, más próspero. Gracias, Juan. Fer, ¿qué haría? 3 acciones. A ver, 3 acciones. Desde tu visión como experta en Derecho y Salud, obviamente, porque esto enriquece la discusión. A ver, ¿qué 3 acciones generaría yo? Primero, aumentaría forzosamente el presupuesto público en salud. Okay. Si no se aumenta el presupuesto en público en salud, lo que dice Juana, lo que dices tú, va a ser inalcanzable como país. Segundo, incluiría o lucharía por incluir mayores de estos insumos y mayor tecnología en los catálogos y en los compendios nacionales. Y también como parte del sistema de salud, porque si no los incluyes, entonces los médicos del sector público, y perdóname que me refiera tanto al sector público, pero vivimos en un país donde, por ejemplo, el Instituto Mexicano de Seguro Social tiene 60 millones de derechohabientes. Claro. Entonces, donde además los médicos del sector público puedan tenerlos como opción, porque si no los tienen ni siquiera como opción, entonces no vamos a poder ni siquiera fomentar su uso. Y una de las formas de tenerlo como opción es incluirlo en las posibilidades de atención y en el catálogo de insumos, de diagnósticos, de dispositivos médicos que ellos tienen a su mano. Entonces, una, aumentar el presupuesto. Otra, incluirlos en los compendios, catálogos, cuadros institucionales para que los médicos puedan usarlo. Y tercera, fomentar la información. O sea, que no solamente las personas usuarias del sistema, no usuarias del sistema, sino también todos los profesionales de la salud a todos los niveles, no solamente la ultraespecialización, sino también desde la medicina familiar o medicina general, puedan conocer que existen insumos tecnológicos que pueden ayudarles en su práctica clínica. Claro. O sea que lo pudiéramos resumir un poco, Fer, crear cultura en torno a las nuevas tecnologías en todos los actores del sistema. Ahora, yo quiero aquí señalar otro punto que me parece importante en cuanto a las nuevas pruebas y nuevas tecnologías. Algo que está sucediendo en los últimos años es que hay pruebas inmaduras que no han pasado por todos los controles y que de repente, al haber unas lagunas regulatorias, que no está prohibido, entonces empiezan a vender en diferentes países con resultados muy dispersos, con niveles de calidad y de procesamiento muy bajos y que han generado en muchos personal de salud una desconfianza hacia esas nuevas tecnologías. ¿Ustedes qué opinan de esto? A ver, primero la agencia regulatoria tiene que ser consciente de estas realidades. Es como el combate al mercado negro de medicamentos. Es igual, o sea, han habido, por ejemplo, lo que ha pasado con COVID-19. La COFEPRIS saca o emite comunicados en donde dice, es que estas pruebas ni siquiera tienen una licencia de uso de emergencia, una autorización de uso de emergencia. Las están importando, quién sabe cómo las están trayendo a México. Entonces, es por una parte un fortalecimiento también de las propias agencias regulatorias a nivel nacional, que se fortalezcan los procedimientos de vigilancia, de sanción, de observación, de muestreo de insumos a nivel nacional y se les pueda dar seguimiento, que se agilicen los procedimientos de registro sanitario, de por capacitación, ejemplo, de dictaminadores. De capacitación de dictaminadores. Eso es uno de los grandes problemas que ha tenido la Comisión de Autorización Sanitaria de la COFEPRIS en México. Tenemos capacitadores muy buenos, pero también capacitadores que, por ejemplo, no manejan ni siquiera 2 idiomas y entonces es bien complejo para ellos tratar de revisar eficientemente un dossier, reducir los tiempos de revisión, ampliar, y sé que esto tal vez no les va a gustar a muchos, pero si la COFEPRIS no tiene la capacidad, pues entonces buscar modificar o ampliar los procesos de terceros autorizados. Entonces,
hay cuestiones que se pueden hacer, pero creo que en gran medida, y tal vez es mi sesgo abogadesco, que yo considero sinceramente que la agencia sanitaria tiene que fortalecerse en este sentido para tratar de dar certeza, aumentar los acuerdos de reconocimiento en temas de dispositivos médicos. Bueno, digo, hay muchas formas en las que se pueden realizar, pero esto implica fortalecer institucionalmente las capacidades de la autoridad, desde mi punto de vista. Juana, yo quiero comentarte las asociaciones público-privadas. Que han sido satanizadas en los últimos años, que creo que comenzaron bien hace unos 8 años, y en salud y en otros sectores hay algunos casos de éxito. En este proceso de apoyo a la autoridad regulatoria y de crear todas las condiciones del ecosistema para que las tecnologías puedan penetrar al sistema público, el acceso sea equitativo y esto se refleje en los indicadores, ¿qué papel tendrían las asociaciones público-privadas? ¿O este es un asunto meramente de la autoridad que deberá de resolver ella? Mira, voy a decir algo no muy popular por estos días, pero esa idea de que el Estado lo hace todo desapareció hace décadas del mundo, ¿no? La integración de las iniciativas públicas, de las empresas privadas y de la academia es necesaria y obviamente necesaria. O sea, pensar en que la solución al sistema de salud, por ejemplo, tan compleja, viene de un solo lado, es obtuso, ¿no? Es tener una visión muy corta de la profundidad que tiene, y hoy tenemos ejemplos bien claros, por ejemplo, el tema de acceso a medicamentos, en hacer cambios en los procesos de adquisiciones necesarios, pues puede ser que sí, seguramente, pero si no se considera la interacción y la integración de las iniciativas privadas y de las necesidades y la infraestructura pública, y además no se define con mejor claridad cuáles sí son los papeles, las labores, las funciones que son absolutamente inherentes al Estado como autoridad regulatoria y cuáles sí pueden ser asignadas, delegadas, contratadas o apoyadas en la infraestructura más ágil, más rápida y en muchos casos también más accesible y económica de terceros y de privados. Entonces, tendremos que regresar necesariamente a la integración y a los modelos público-privados, te lo aseguro, ¿no? Eso tiene, y es más, eso pasa hoy, ¿no? Aunque queramos pensar que eso no ocurre, veamos los casos de la atención de pacientes con insuficiencia renal, en donde hay una integración público-privada, veamos los casos de diagnóstico, por ejemplo, de enfermedades raras, en donde hay una necesaria integración público-privada, donde hay una aportación importante de la industria, etcétera, etcétera. Entonces, esa integración es absolutamente necesaria, pero quisiera regresarme, Santiago, tantito a la conversación que tenías hace un minuto con Fernanda, porque a mí me parece que pensando la salud de otra manera, las instituciones regulatorias en todos los países tendrían que tener un área de innovación. O sea, es como cuando pensábamos en regular Uber con la reglamentación de los taxis. Pues no se puede, porque son modelos de transporte, de movilidad distintos. Entonces, tratar de regular el tema que nos ocupa hoy, que es el diagnóstico genético y genómico, con los mismos criterios del diagnóstico clínico de dispositivos médicos, es insuficiente, es improbable, es burocrático y es miope. Tal vez tendríamos que empezar a pensar dentro de las agencias de regulación en espacios de innovación, en donde las nuevas tecnologías requieren nuevas formas de pensarse, nuevas formas de analizarse y nuevas formas de autorizarse. Y una hermosa situación ha sido la pandemia. Pudimos desarrollar nuevos modelos, pudimos desarrollar nuevas herramientas reglamentarias para en una situación de emergencia poder usar la innovación y la tecnología que estaba disponible para atender y proteger a la población. Entonces, yo creo que ahí en las agencias hace falta áreas de innovación con gente, con mente muy abierta, muy capacitados en temas de tecnología y de ciencia, para incluso redefinir las herramientas y los reglamentos de autorización para metodologías que hoy no existen.
Claro. Y yo querría decir ahí, Santiago, que ya hay agencias sanitarias que lo han hecho. Sí. La FDA acaba de crear una nueva, pues no sé cómo decirlo, pero una subrama justamente que se dedica a revisar y autorizar innovación. Entonces, como decía Juana, o sea, también es una cuestión de fortalecimiento y de revirar el objeto de la agencia sanitaria y de la agencia regulatoria. En México, como tú bien sabes, estamos luchando porque se reconozca el software como dispositivo médico también. Entonces, implica también cambios a las estructuras normativas, como las normas oficiales mexicanas de buenas prácticas de fabricación y de dispositivos médicos, y también a la forma de repensar a la agencia sanitaria para que, como decía Juana, esté al nivel de los requerimientos que la aplicación tecnológica necesita. Pero esto igual necesita repensar cómo educamos o reeducamos al dictaminador, a la persona que se sienta a revisar detrás, las modernizamos además las agencias, porque pues necesitamos también una transformación digital de las agencias sanitarias. Claro. Hay un tema que acaba de mencionar Juana, que es el de la investigación científica. Nosotros, para poder impulsar las nuevas tecnologías, no solamente las pruebas directas al consumidor, no solamente las pruebas genéticas, todas las nuevas tecnologías que en el mundo están demostrando que tienen un efecto y una repercusión sobre el cuidado de la salud de las personas, entonces necesitamos fortalecer la investigación, necesitamos más recursos para la investigación, y les voy a decir otra palabra: validación. Yo puedo tener una prueba que funciona en Israel o en el Reino Unido, la traigo a México, la prueba se procesa en otro país, pero resulta que la prueba no está validada para la población en la que se va a utilizar, que son mestizos mexicanos y grupos originarios. Entonces, esto me parece también muy importante, porque si no, este proceso de adaptación de la tecnología a las condiciones de la población en la que la vamos a utilizar, pues no va a funcionar. Ahora bien, antes de terminar, me gustaría escuchar sus conclusiones. Si bien el objetivo de esta discusión y de esta plática fue el de hablar sobre las pruebas de autodiagnóstico y las pruebas genéticas, realmente lo llevamos más allá. Lo llevamos al tema de las nuevas tecnologías y cómo pueden reducir la brecha, tomando el ejemplo de estas dos tecnologías, pero podíamos haber tomado cualquier otra tecnología: Internet de las Cosas, inteligencia artificial, y creo que hay muchos puntos en común. Así que me gustaría escuchar sus conclusiones. Fernanda, por favor. Pues mira, Santiago, cuando yo trabajaba en el Instituto Mexicano del Seguro Social, mi jefe en ese momento me dijo dos cosas. Me dijo: Fernanda, es que tú tienes que trabajar y pensar y planear en dos velocidades. Una velocidad que vaya rápido, pensando hacia dónde va el mundo, hacia dónde van las agencias sanitarias, hacia dónde va la tecnología, hacia dónde va, porque no puedes fomentar que México siga atrasándose como sistema. Y tienes que pensar en otra velocidad, que es una velocidad más lenta, que es una velocidad en la que tienes que ir resolviendo los problemas inherentes a tu sistema, los problemas inherentes de acceso, los problemas de inequidad. Entonces eso fue algo que a mí se me quedó grabado para el resto de mi vida, Santiago, porque esa es la dualidad a la que nos enfrentamos como país. Tenemos problemas muy arraigados en nuestro sistema de salud, pero tenemos que buscar cómo solucionarlos, siempre viendo como hacia el final, hacia la punta, hacia lo que están haciendo los mejores países en la materia y las mejores prácticas y los gold standards. Sin duda, estos temas de tecnología son eso, y tenemos que trabajar para la elaboración de políticas públicas, modificaciones normativas, modificaciones del sistema, que no pierdan de vista que tenemos que estar en esta velocidad rápida a la que tenemos que ir a la par de los avances tecnológicos. Sin duda hay muchas formas para hacerla. O sea, a mí yo también pienso que es un retroceso infinito en nuestro desarrollo haber cortado, no de tajo porque no se cortó de tajo, los servicios subrogados siguen estando ahí, pero sí las asociaciones público-privadas, justo para tratar, porque es la única forma en la que al final del día, o una de las formas que yo veo que se puede aumentar el acceso a estas innovaciones. Entonces, como Juana decía, hay que rescatar ese tipo de cosas para tratar de articular estas modificaciones al sistema que nos van a permitir seguir viendo hacia el futuro y viendo hacia lo que tenemos que tender como país y como sistema de salud, pero sin olvidar nuestra realidad. Santiago, el paciente en el centro es innegociable. Uno, o sea, todos, gobierno, academia, industria,
las personas primero, el paciente en el centro. 2, el problema es tan complejo que requiere de la actuación articulada de todos los actores. Y para mí eso se resume en 3 palabras: innovación en ecosistemas colaborativos. En donde, como dejamos afuera los títulos, las marcas, las instituciones, y entramos solamente con la iniciativa genuina de mejorar la calidad de vida de las personas, entonces todos ponemos en la mesa lo que mejor tenemos para desarrollar soluciones integradas. Y eso solo se hace si empezamos de verdad, de forma genuina, a crear ecosistemas colaborativos y a reconocer cuáles son las fortalezas, pero también las enormes debilidades que tienen las instituciones. Hoy estamos todos como en un esfuerzo de yo sí puedo y yo todo lo hago y no es por ahí, ¿no? Me parece que entender en dónde de verdad puedo hacer una diferencia dentro del sistema y aportarlo de manera decidida es lo que necesitamos para salir del bache en el que estamos, en el futuro, en el pasado. Eso es lo que necesitamos para salir del bache, crear ecosistemas colaborativos de innovación. Bueno, pues les agradezco mucho su tiempo, su conocimiento y su entusiasmo y continuamos con el programa. Muchas gracias.